Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Qué bendición una vez más estar con ustedes en esta tarde, en donde vamos a seguir meditando en la preciosa palabra del Señor, gloria a Dios. Una vez más, volvemos aquí. Recuerda que estamos meditando en el mensaje de la palabra del Señor. Y nuestro tema ha sido siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y de acuerdo como el Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Bendito el nombre del Señor. Hemos venido entonces meditando en la palabra del Señor, como la palabra del Señor nos enseña allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Igual como lo dice en Juan 5:39, cuando el Señor nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, tomando estos dos principios, que es uno en el Antiguo Testamento o el Tanakh y el otro en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah, tomamos estos dos principios, meditar y escudriñar. De esa manera vamos a ir meditando, vamos escudriñando la palabra del Señor, vamos entendiendo algunos conceptos hebreos, conceptos bíblicos hebreos, y así vamos también profundizando más en la palabra del Señor. Yo quiero ser muy claro cuando hablamos de conceptos hebreos o conceptos del judaísmo. No estamos hablando, bendito el nombre del Señor, estamos hablando no judaizando, de ninguna manera judaizando la escritura, sino tomando algunas expresiones judías o hebreas para poder entender también un poco más la palabra. Recordamos que el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, fue escrito en griego y no en hebreo. Entonces, por esa razón nos gozamos en el Señor, procuramos que el Señor nos hable y entender su palabra. La semana pasada estuvimos terminando una meditación allí en el Evangelio de Lucas. Hemos venido siguiendo los pasos de Yahshua a través del Evangelio de Lucas, donde en el capítulo 14 hablamos de la gran seudá, de la parábola o la mashal de la gran seudá o la parábola de la gran cena. De eso estábamos hablando. Hoy vamos a continuar hablando ya de un nuevo tema que está allí en Lucas 14, versículo 25. Bendito el nombre del Señor. Voy a tomar mi Biblia para que podamos entonces a través de ella confirmar lo que está en la Biblia dice. Lucas 14, gloria a Dios, versículo 25. Vamos a ver qué está diciendo el Señor aquí, gloria a Dios. Dice, allí grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo. Bueno, vamos a esperar. El título de o subtítulo de esta meditación es Mi Talmid. Mi Talmid. ¿Qué significa Talmid? La palabra Talmid en hebreo es discípulo. Eso es, entonces ya, aquí estamos hablando de mi discípulo, mi Talmid. Cuando hablamos de discípulos, entonces decimos Talmidim, discípulos. Entonces, aquí vamos a hablar de mi Talmid. Y dice el Señor de la siguiente manera. Aquí vamos a leer entonces el versículo 25, el versículo 26, 25 y 26 lo voy a leer aquí. Lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice aquí, grandes multitudes. Esto es impresionante. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Había grandes multitudes
Eran multitudes las que le seguían al Señor. Que fueran discípulos de Hamashia, Talmidín de Hamashia, no todos eran Talmidín. Muchos eran, como nosotros solemos decir en algunas congregaciones, simpatizantes. Simpatizaban con la enseñanza de Hamashia, simpatizaban con la enseñanza de Yahshua, de Jesús, les gustaba cómo enseñaba. Muchos decían que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, bendito el nombre del Señor. De esa manera muchos escuchaban la palabra con gozo, algunos simpatizaban y algunos lo seguían solamente para buscar en qué podían hacerle tropezar. Ese era el propósito de algunos. Unos se lo seguían porque le gustaba el mensaje, otros porque eran discípulos o talmidín y otros porque querían hacerle caer. Y aquí el Señor dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, mira lo que dice el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El punto A es Abba, Em, Isha, Yeladim, Achim y Ahayot. Padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Aquí el Señor hace un desafío poderoso. Aquí el Señor viene multitudes. Como suele suceder muchas veces cuando hoy por hoy ya no se llenan estadios por una campaña evangelística, hoy por hoy se llenan lugares para ir a presenciar un espectáculo o un circo, pero gracias al Señor hace unos años atrás venía alguna persona que el Señor le había usado, que cogía grande fuerza en sus predicaciones, en sus enseñanzas, o porque el Señor le daba el don de la sanidad, y muchas multitudes venían, mucha gente venía. Yo tuve la oportunidad de estar en algunas grandes campañas evangelísticas donde iban multitudes a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Mucha gente iba porque un creyente, un talmid lo invitaba, un discípulo, un creyente en Jesucristo, en Remelech, Yahshua Mashiach, lo invitaba e invitaba inclusive una familia, iban, porque quizás en la familia había algún enfermo o había alguna necesidad y entonces se le hablaba que el Señor está haciendo milagros, que Dios puede sanar a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, o sanarte a ti mismo. Y entonces se llenaban los estadios, se escuchaba la palabra del Señor y eran cientos y miles de personas que iban. Pero de estos cientos y miles de personas que se acercaban a estas campañas evangelísticas que en antaño se hacían, yo hablo en antaño, antiguamente, porque hoy por hoy ya no se hacen, porque hoy por hoy ya no nos interesa predicar el evangelio, porque hoy por hoy lo que se interesa a la gente más es en el espectáculo, en el circo, que en la palabra del Señor. Pero venía mucha gente y entre esa gente que venía, algunos eran talmidín, algunos eran discípulos, algunos eran creyentes, algunos le habían entregado su vida al Señor Jesucristo, a Yahshua Mashiach, pero otros no. Otros solamente iban a escuchar el mensaje y otros eran religiosos, muchos religiosos. A veces nosotros quizás fuimos allá y éramos más religiosos que creyentes. Esperamos que hoy por hoy seamos más creyentes que religiosos, que no seamos religiosos, que no andemos, que nuestra vida no sea una vida religiosa, sino una vida de santidad. Que el Señor nos ayude. Ahora, el Señor es bien interesante cuando Él voltea, Él ve grandes multitudes, iban con Él. Y Él se vuelve. Yo no sé, quizás él va caminando, había estado compartiendo, iba rumbo a Jerusalén, iba subiendo de Jerusalén, había pasado por Jericó y subía a Jerusalén y allá iba, y él va caminando y las multitudes le seguían y él
allí como el buen pastor adelante guiando las ovejas, de repente, repentinamente, él se detiene. Quizás está subiendo, ¿cierto? No quizás, está subiendo. Va hacia Jerusalén. Aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar en Israel, bendito el nombre del Señor, le doy gracias al Señor por habernos dado esa oportunidad. Aquellas personas que han estado en Israel saben que el Jericó está a orillas del Mar Muerto. Está finalizando el río Jordán, y cerca del Mar Muerto. O sea que está en un lugar de una depresión geográfica muy grande. Es el lugar más profundo o más bajo sobre la faz de la tierra, allí el Mar Muerto. Y allí cerca del Mar Muerto está Jericó. Y para ir a Jerusalén, entonces tocaba subir. Toca subir, para ir a Jerusalén toca subir. No tocaba, toca subir. Toca subir. Y el Señor va subiendo hacia Jerusalén, va subiendo y la gente va subiendo detrás de él, siguiéndole, esperando escuchar el mensaje de la palabra. Y de repente el Señor se gira, los mira y les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es un desafío, mi amado hermano. Esto es un desafío, mi amada hermana. Esto es un desafío que el Señor nos dice: mire, si alguno quiere venir en pos de mí, caminar detrás de mí, tiene que empezar a ponerme a mí por encima de todos. Tiene que mirarme a mí como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene que escuchar mi voz y hacer mi voluntad de acuerdo a lo que yo les estoy a ustedes enseñando. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mas mi palabra no pasará. Los Umayim, la Jarex, pasarán. Cielos y la tierra, mas mi debar, mi palabra no pasará, dice el Señor. Es eterna. Ahora bien, el Señor aquí está desafiándonos a nosotros. Esto no es cualquier cosa. Seguir a Jesucristo, seguir a Yeshua HaMashiach, seguirlo requiere sacrificio. Requiere desprendimiento, requiere negarse a uno mismo. Aquí el Señor dice: mire, si alguno no aborrece, es una hipérbole, es una palabra exagerada que el Señor usa para darnos a entender cuál es la posición que Él tiene. Es que el Señor Jesucristo, mi amado hermano, mi amada hermana, no es cualquier persona. Él no fue un gran hombre sobre la faz de la tierra. Él no fue un gran profeta. Él no fue un predicador. Él fue, es y será el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Así es sencillo. Él es Dios. La Biblia dice claramente, en el Evangelio dice: porque aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Él es Dios. Él es Dios. ¿Nos parece imposible? ¿Le parece imposible al ser humano que Dios se pueda hacer hombre? ¿Le parece al ser humano imposible que Dios, toda la plenitud de la divinidad de Dios se pueda encerrar en un cuerpo físico? La Biblia dice claramente: para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo le es
posible. Él puede hacer lo que quiera porque Él es Dios. Porque es el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente y el Omnipotente. El que fue, el que es y el que vendrá. Es Dios. El mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por siempre. Ese es Jesús de Nazaret, Rey Melech Adonai Yeshua Mashiach. A nosotros nos han enseñado, algunas religiones enseñan que nuestro Señor Jesucristo, que Rey Melech Adonai Yeshua Mashiach, es el Hijo de Dios. Que Yahweh es el Padre, el Abba. Que Jesús es el Hijo, que Yahshua es el Hijo, el Ben. Y que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. La Biblia me enseña que el Abba, que el Padre es Yahweh. Que el Hijo, el Ben Adam, el Hijo de Dios, el Ben Elohim, que se hizo llamar Ben Adam, el Hijo es Yahweh. Y que el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, es Yahweh. De tal manera que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son Dios. O es Dios. Son los tres en una unidad. Es la triunidad de Elohim. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, y esa es una verdad ineludible. Pero, así como tú eres espíritu, alma y cuerpo y eres uno solo, así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Uno solo. De esto no podemos nosotros, no hay ninguna sombra de variación. Amén. Ahora bien, el Señor aquí hace una exageración, la hace de una manera voluntaria para hacernos entender quién es Él. Si alguno viene a mí y no aborrece a su Abba, no aborrece a su Padre, no me pone a mí sobre encima de su padre, a su a su madre, a su isha, a su esposa, a sus yeladim, a sus hijos, a sus ajim, a sus hermanos y a sus ahayot, a sus hermanas, no puede ser mi talmid. No puede ser mi discípulo. Es interesante. Ahora bien, la palabra del Señor nos dice allí en lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas. Y cuando la Biblia me dice que por sobre todas las cosas yo debo amar a Yahweh mi Elohim, debo amarlo por sobre todas las cosas. Aquí Yahshua, en el versículo 26 de Lucas 14, dice, ustedes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, mis amados ajim, mis amadas ahayot, si ustedes quieren ser mis talmidim, mis discípulos, me tienen que poner a mí por encima de sobre todas las cosas. Es interesante. Encima de todo, aún de su propia vida, tiene que estar dispuesto no solamente a renunciar a su familia, sino a renunciar a su propia vida. Si nosotros podemos entender esta verdad, de que Yahshua, de que Jesús es Elohim, de que Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach, es Dios, entonces podemos honrar al Hijo, honramos al Hijo y podemos honrar al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Padre, no honra al Hijo. Así es sencillo. O sea que cuando yo, como religioso, como creyente, como
supuestamente seguidor de Jesucristo, creo que Jesús no es Dios, estoy negando la divinidad de Cristo y no le estoy honrando a Él como Él se lo merece. Cuando yo estoy poniendo a mi padre, honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, la que te dio a luz, para que te vaya bien todos los días de tu vida y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Me está diciendo el Señor que no debo honrar a mi padre y a mi madre? No. Me está diciendo que los debo honrar, pero por encima de ellos, Él está. Él es Dios y es Él a quien debo amar por sobre todas las cosas. Ahora bien, también me está diciendo, debo amar, debo dejar de amar a mi esposa. En el caso de la mujer, a su esposo, a su ish. Deben dejar de amarse. Deben dejar de cuidarse. Debe quizás cada uno de ellos separarse. Bueno, mi amada hermana, mi amada esposa o mi amado esposo, hasta aquí llegó nuestra relación y hasta la bye bye, cada uno por su camino, porque yo me divorcio, porque ahora soy discípulo de Cristo o soy talmid de Hamashiach. Entonces, bye bye. No, Dios, el Señor no nos está enseñando eso. El Señor está diciendo en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y dice la palabra del Señor que de la costilla de Adán tomó Dios una costilla y creó a la mujer, a la Isha. La creó. Y cuando Adán la vio, se gozó y dijo, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón ha sido tomada, será llamada Isha porque del Ish fue tomada. Entonces, de esa manera, el Señor creó al hombre y la mujer para que fueran uno solo. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El Señor no te está diciendo que dejes de amar a tu cónyuge. No, debemos seguir amándoles, pero, por encima del amor a mi cónyuge, está el amor a Dios. Acuérdate que está el amor a los padres, la honra a los padres. Pero el amor hacia el padre y la madre es muy diferente que el amor hacia el cónyuge. Pero mi amor que yo tengo por ellos no puede superar mi amor que tengo por Dios. Ahora luego sigue diciendo el Señor, a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a los Yeladim, a los hijos, aborrecerlos, no amarlos, dejarlos de lado, perder toda responsabilidad por los hijos. Ya no quiero saber nada de mis hijos porque soy discípulo de Cristo, talmid de Hamashiach. Entonces ya no tengo ya mis hijos no me importan. No, porque entonces la palabra de Dios estaría contradiciéndose. Porque el Señor dice en su palabra que los padres atesoran para los hijos. Y que los padres deben amar a sus hijos. Pero, volvemos al punto, el Señor nos está diciendo, ¿quieres ser mi talmid? ¿Quieres tú ser mi discípulo? ¿Quieres tú servirme a mí? ¿Quieres tú caminar conmigo? Tienes que estar dispuesto a dejar a tu padre, o sea, no dejarlos por decir, sino tu padre, yo tengo que estar por encima de tu padre y de tu madre, que son lo primero, en la parte física y natural. Lo primero a lo que yo tengo que honrar es mi padre y mi madre. Después de mi padre y mi madre, que fueron los que me engendraron y la que me dio a luz, entonces ya viene mi esposa o mi esposo, dependiendo si eres hombre o mujer. Yo hablo de mi esposa porque soy un varón. Viene mi esposa y ya soy uno solo con ella.
No dejo a mi padre, no dejo de honrar a mis padres, pero sigo amando ahora amo a mi esposa. Estamos llevando, esta es una secuencia. Después del amor, el amor del esposo y la esposa, vienen los hijos. Vienen los hijos. Y los hijos, como dice por ahí una canción del camino de la vida, son la prolongación de la existencia. Debemos cuidarlos, debemos amarlos, debemos criarlos, debemos enseñarlos y debemos educarlos. Pero también aquí el Señor nos habla de hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, los ajim y las ajayot. Hermanos y hermanas. La familia, la familia natural, nuestros hermanos, los primeros que nosotros conocimos. No, o sea, yo ya no me puedo separar, no, ya con mi hermano no quiero saber nada porque ahora yo soy talmid del Señor. No, por el contrario, tengo que saber más. Tengo que llevarle el amor de Hamashiach, el amor de Cristo, enseñarle la palabra, llevarlo a los pies del Señor si no los conoce. No puedo olvidarlos, pero entonces volvemos al punto, vea, aquí esta es la secuencia. Padre y madre, esposa, hijos y hermanos. Esta es la secuencia de importancia que deben tener para nosotros. Y por encima de todos ellos tiene que estar Hamashiach, tiene que estar el Señor. Yo quiero ser discípulo del Señor, tengo que estar dispuesto. Y por último el Señor deja mi vida, por último la deja en importancia. La última parte de este eslabón es mi vida. Lo que menos puede importar en la relación como familia, como núcleo familiar, es mi vida. Es mi vida. Que quizás para nosotros es lo más importante. Es lo más importante. Para el Señor nos da una escala de importancia y de posiciones. Nos pone a nosotros por último, diciendo: si no te niegas tú mismo, si no te aborreces a ti mismo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un problema. Es que a veces tenemos el problema de que nosotros estamos por encima de todos. A veces nosotros nos ponemos por encima de nuestros padres. ¿Cuántas veces una vez que hemos formado nuestra familia, nos hemos olvidado de nuestros padres? ¿Cuántas veces sacamos pretextos para no visitar a nuestros padres? ¿Cuántas veces sacamos pretexto para no honrar a nuestros padres? Pero no es el pretexto no lo saco por mi familia, lo saco por mí mismo, porque yo soy el que tomo la decisión. Saco pretexto para no estar con mi esposa, saco pretexto para no dedicarle mi vida a mis hijos, y saco pretexto para no acordarme más de mi familia. Estoy yo por encima, me pongo por encima cuando el Señor lo que hace es ponernos a nosotros. Ahora bien, el Señor nos dice aquí en su palabra que si alguno, el Señor dice que aquí en su palabra, quiero leerlo otra vez, gloria a Dios, dice: si alguno viene a mí. ¿Ya llegaste al Señor? ¿Ya fuiste? ¿Fuiste a buscarlo? Pero no me pone, esa es la realidad, no me pone a mí por encima de todos los demás, como su Dios y su Señor, no puede ser mi discípulo. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Yo lo voy a dejar en este punto, en el punto A. El punto A. Si el Señor permite, luego seguiremos. ¿En qué lugar de mi vida, de mi familia, de mis relaciones está el Señor? ¿En qué lugar lo tengo? Lo tengo en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, último lugar. ¿En dónde lo he puesto? Él es la importancia, el principal punto de mi vida.
Él es realmente, tiene la importancia que realmente, o le doy la importancia que realmente Él tiene, o estoy poniendo otras series de personas antes del Señor o serie de circunstancias. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida delante de la presencia del Señor? Esa sería la pregunta. ¿Cómo está mi vida delante de la presencia del Señor? ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor realmente? Bendito el nombre del Señor. ¿Estoy haciendo lo que a Él le agrada? ¿O estoy haciendo lo que me agrada a mí? ¿Estoy buscando agradarme a mí mismo? ¿Estoy buscando agradar a mi esposa, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, antes que al Señor? ¿En qué lugar lo tenemos? ¿En dónde lo hemos puesto? ¿Realmente el Señor es parte de nuestra vida? Eso solamente lo tienes, sabes tú, y lo sé yo. Pero quiero decirte una cosa. El Señor por eso nos dice claramente, si alguno quiere ser mi tal mío. Ese es el punto. Quiero ser discípulo del Señor. Estoy hablándole a creyentes. Quizás si me escucha una persona inconversa no lo pueda entender. Pero si lo escucha una persona inconversa, también mi pregunta es, ¿en qué lugar tienes al Señor en tu corazón? Si esta noche vinieran a pedir tu vida, vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Hay solo dos lugares. El Señor es claro aquí en el punto intermedio. O en el seno de Abraham, o en el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. La presencia del Padre o alejado de Dios. Si tú aún no tienes al Señor Jesucristo, en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte con toda sinceridad que tú no tienes acceso a la presencia de Dios el Padre. Jesús dice claramente allí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él vino a ofrecerse en sacrificio, a pagar el precio que tú no podías pagar, ni yo tampoco. Un precio muy costoso, precio de sangre fue con que el Señor pagó nuestra salvación. Si tú no has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en este momento, en este instante, le entregues tu vida al Señor y le digas, Señor, yo creo que tú entres en mi corazón. Solamente tienes que hacer una sencilla oración de fe que te voy a proponer en este momento. Le tienes que decir, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero dejarte antes de terminar. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con el Señor como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus necesidades, tus aflicciones. Y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leerla allí a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento.
donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, quieres ser de un lugar cerca en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, y por favor házmelo saber que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar donde se predique el mensaje completo de la palabra de Dios y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hachén, donde pues gloria a Dios, estaremos volviendo una vez más delante de la presencia del Señor hasta la próxima oportunidad, que si el Señor así lo permite, cuando volvamos a tu programa, una palabra eficaz. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.